Bueno, pues empezamos. Soy Sandra Medina, soy pedagoga y tengo altas capacidades y este es mi canal. Si te preguntas qué vas a encontrar en este canal, de qué voy a hablar, pues bueno, como has leído un poco en la descripción, el motivo principal por el que he hecho este canal es porque he descubierto recientemente que tenía altas capacidades, que yo fui una alumna con altas capacidades y no me detectaron. Y YouTube fue la segunda plataforma en la que yo empecé a buscar sobre altas capacidades, sobre todo buscaba testimonios de personas adultas y desde el principio supe que cuando terminase un poco mi proceso me abriría un canal de YouTube en el que compartiría mi experiencia. Entonces, bueno, he pensado mucho en cuál debería ser el primer vídeo que subiera, de qué hablar de mi experiencia, de tal, de no sé qué, tengo un montón de temáticas propuestas, pero bueno, también he esperado a tener un buen micrófono y una buena cámara y una buena acústica. De hecho, ahora mismo estoy grabando en mi salón porque el eco del escritorio es bastante malo, entonces se va a escuchar muy mal el vídeo. El caso es que yo soy muy perfeccionista y he dicho, pues voy a dejar de ser tan perfeccionista y voy a simplemente hablar pues, de un tema que me apetezca en este momento y ya veré de qué me apetece hablar más adelante. Entonces, bueno, principalmente aquí voy a hablar sobre altas capacidades, me gustaría hablar mucho sobre mi experiencia y así me vais preguntando mucho mejor porque así pues bueno, hablo de cosas que sé que pueden interesar. También hablaré de pedagogía. Y bueno, también tenía la idea de si me apetece hacer algún otro vídeo de alguna temática que a mí me interese hacerla, porque bueno, una característica de la que se habla en las altas capacidades, que supongo que no le pasará a todo el mundo y esto puede ser muy generalizado como todo, es que me interesan muchas cosas, ¿no? O sea, yo tengo a veces temáticas de interés y me da por una cosa y la estrujo hasta la saciedad. Y bueno, tengo yo ahí mis temitas de interés varios. Bueno, principalmente sabed que este canal pretende ser profesional en algunos momentos, pero sobre todo lo que quiero es expresarme tal cual soy, es decir, hablar de lo que me apetezca hablar sin tener ningún tipo pues, de tabú, en cierto modo. Es decir, durante toda mi vida he tendido a intentar ser muy profesional, muy comedida, muy prudente con las cosas que digo y bueno, me he dado cuenta de que aunque eso evidentemente es bueno en algunos contextos, sí que me he dado cuenta que me ha limitado mucho y precisamente lo que quiero en este canal es hablar de lo que me apetezca y tal cual yo suelo hablarlo en mi día a día, es decir, conmigo misma, que es con quien más suelo hablar, ¿no? Entonces, esta mañana mismamente yo tenía una de estas conversaciones muy interesantes conmigo misma, hablo mucho sola, y he dicho, oye, pues ¿por qué no hablo de esto, no? Y he tenido hoy yo pues una conversación sobre el tema de la evaluación de las altas capacidades en adultos, ¿no? Yo estaba pensando, bueno, en adultos y en niños, ¿no? Porque este tema es muy complejo. O sea, al final las altas capacidades no son algo tangible, no hay un límite que diga tú sí eres, tú no eres, no es como dice Javier Turón, no hay un cromosoma de oro, no sé si lo dice Javier Turón porque lo dice Pfeiffer o, bueno, este es Kaiser, no me esperaba que saliese aquí, pero bueno, lo vamos a dejar porque es adorable. Me está distrayendo un poco. Bueno, continúo. Me voy a llevar al perro porque es que no puedo. Venga, lo siento, pero es que me distrae, es que no puedo. ¡Hala! Bueno, como decía, no es algo tangible, ¿vale? No es algo que exista o no exista, que se dé o no se dé. Al final es una forma de evaluar las capacidades. Que luego se den ciertas características de personalidad, afectividad, etcétera, que puedan tener cosas en común entre estas personas, hablamos de cosas distintas, ¿no? Pero bueno, digamos que al final la clasificación de altas capacidades, lo que llaman la etiqueta, es eso, ¿no? Es una etiqueta. Pero ¿la necesitamos o no? Esa es la cuestión, ¿no? Más allá de que sea una etiqueta o no sea una etiqueta. Evidentemente, pues lo es, ¿no? Pero bueno,
Podemos entender por etiqueta muchas cosas, podemos entender algo positivo o algo negativo. Normalmente etiqueta tiene esa connotación negativa, diagnóstico tiene una connotación un poco más pues, de enfermedad, evaluación e identificación sería algo más adecuado en este caso, pero bueno, al final es la terminología y ya está. Entonces, bueno, empezamos por el principio. ¿Por qué se evalúan las altas capacidades o por qué deben evaluarse las altas capacidades en los niños? El fin de la educación, del sistema educativo de una sociedad, es que las personas que viven en ella se desarrollen a su máximo nivel, en su máximo potencial, para que eso después se revierta en un beneficio a la sociedad. Es decir, ese es el fin último de la educación. Entonces, si tenemos un sistema educativo en el que personas muy capaces fracasan, tenemos un problema, ¿vale? Tenemos un problema muy gordo. Y por un lado, sería ideal que este sistema educativo fuese de otra forma. Pero como no lo es, en paralelo a intentar cambiarlo, es necesario etiquetar, o no etiquetar, sino evaluar las capacidades de nuestros alumnos de cara a poder desarrollarlas, potenciarlas, ¿vale? Para que se conviertan en una capacidad real, ¿no? Y no en algo potencial, sino en algo ya desarrollado, ¿no? Entonces, para pasar de ese potencial a una capacidad real que se haya desarrollado, pues tiene que haber una intervención educativa de por medio. ¿Qué pasa? Que en el sistema actual educativo que tenemos, si no tenemos esa etiqueta de altas capacidades, es muy probable que esa capacidad no se desarrolle con todo lo que ello conlleva, a nivel de autoestima de la niña o el niño, a nivel de autopercepción, de autoconcepto, de hasta dónde creo yo que puedo llegar, o me creo capaz o me creo incapaz, ¿no? Al final, esto es algo que se dice mucho, se etiqueta igualmente, es decir, tenemos millones de etiquetas para los niños con altas capacidades, como empollón, como el rarito, como, bueno, en mi caso, alguna profesora por ahí, bueno, suelta, dijo, bueno, que era retrasadita, ¿no? Es decir, etiquetas tenemos, pero que sean más cercanas a la realidad, pues nos ayuda a que esa persona se conozca y pueda desarrollarse. Es decir, ¿es necesario evaluar en la infancia? Sí, señor, es necesario evaluar en la infancia. ¿Y a cuento de qué ha venido esta reflexión? Pues ha venido a cuento de que he visto un vídeo de Gameplays en el que hablaban pues, jóvenes con altas capacidades, ¿no? Y te das cuenta de que algunos de ellos sí estaban diagnosticados y en algunos casos han acabado teniendo los mismos problemas que he podido tener yo sin saberlo. La diferencia es que ellos han sido conscientes de sus capacidades y aún así han tenido esos problemas de autoexigencia, de profesores incluso que les han hecho bullying, ¿no? De decirles pues cosas como si tú estás listo porque no sabes esto, ¿no? Cosas así, ¿no? Muy fuertes. Entonces, claro, yo cuando dicen que la etiqueta es mala porque les estigmatiza, yo me pregunto si el problema es la etiqueta o son los seres humanos. Yo me pregunto, ¿no? Porque claro, o sea, tú puedes tener etiqueta de altas capacidades o etiqueta de TDAH, que el problema de que alguien te trate mal no es de la etiqueta, perdóname, es de la persona que te está tratando mal y de la educación que tiene a lo mejor tu compañero de clase que se está metiendo contigo, ¿no? Digo, entonces cuando empezamos a decir esto de que la etiqueta estigmatiza, a mí me da mucha rabia porque no estigmatiza la etiqueta, estigmatizan las personas. Entonces, bueno, en este sentido me he puesto muy intensa, pero es que creo que es así, ¿no? Cuando se habla de no, es que es mejor no etiquetar, porque bueno, hay profesionales que yo he escuchado esto, entiendo que pueda haber opiniones y opiniones, pero creo que es muy importante tener en cuenta que en la infancia es fundamental por un motivo muy importante, y es que el fin último de identificar las altas capacidades es desarrollarlas, ¿vale? Y ahora mismo, en este momento, si no las identificamos, no se desarrollan correctamente, ¿vale? Entonces, una evaluación completa de altas capacidades en la infancia tiene que ir siempre dirigida al desarrollo del potencial, es decir, no tiene sentido tampoco identificar a un niño y decir tiene altas capacidades y ahí se queda, ¿no? Eso no nos sirve para nada, porque lo que queremos identificar es
en conjunto qué capacidades puede desarrollar para ayudarle a que las potencie. Es decir, no tiene sentido una identificación sin una intervención posterior, pero tampoco puede haber una intervención adecuada si no hay una identificación previa. Es decir, ambas cosas son importantes, ¿no? Porque claro, si pensamos en un sistema educativo ideal, pensamos que bueno, no es necesario clasificar a los niños y niñas en función de, bueno, pues eso, o sea, identificarles con altas capacidades no sería necesario si tuviésemos un sistema educativo en el que los ritmos de aprendizaje de cada niño fuesen respetados independientemente de su edad, lo cual sería lo ideal, pero como no es así, pues sí lo necesitamos, ¿vale? Creo que este tema está zanjado. Y de hecho, aquí como pedagoga tengo que decir algo, y es que me parece muy interesante que sean pedagogos y pedagogas quienes hagan esta identificación, precisamente porque es una evaluación educativa, es decir, el fin último es la educación, ¿vale? Entonces, es muy interesante que no solamente se identifica altas capacidades, que bueno, esto ya es para hablar otro vídeo de los modelos de identificación de altas capacidades, ¿no? Pero bueno, lo interesante no es solo valorar un CI, ¿vale? Y decir tiene un CI y tal, sino valorar un conjunto de destrezas, ¿no? Y bueno, sobre todo combinar varios modelos de identificación diferentes, que bueno, esto ya digo, da para otro vídeo. Entonces, bueno, yo creo que, lo que digo, yo creo que el debate de si hay que identificar o no las altas capacidades en la infancia, en este momento con el sistema educativo que tenemos, sí, o sea, rotundo, ¿vale? O sea, se acabó el debate, es que no hay debate. O sea, hay que identificar a los niños y niñas con altas capacidades porque lo necesitan, ¿vale? Y ahora voy al tema del vídeo en cuestión. Si eres adulto o adulta, no te han identificado de pequeño, crees que puedes tener altas capacidades, ¿te evalúas o no? ¿Qué haces? ¿Sirve para algo? Pues bueno, aquí yo diría que depende. Depende, porque digamos que el fin educativo, este que he dicho que hay en la infancia, ese objetivo tan pedagógico de identificar las altas capacidades ya no se da tanto en la edad adulta. Y digo que no se da tanto porque sí se puede dar, es decir, de nuevo, como pedagoga no puedo hacer otra cosa que defender la educación a lo largo de toda la vida, es decir, tú puedes seguir aprendiendo a lo largo de toda tu vida, da igual que tengas 27 años, que tengas 40 años o los que tengas, ¿vale? Porque bueno, dentro de las concepciones sobre altas capacidades hay algunos autores que no consideran que alguien por tener un CI muy elevado en la infancia, digamos CI 150, no consideran que tenga que tener altas capacidades si después acaba trabajando en el Telepisa, por ejemplo, ¿no? Eso lo he leído más o menos así en un libro sobre altas capacidades que dejaré en la descripción porque es bastante interesante. Pero bueno, es la visión de una de las concepciones. Con eso yo no puedo estar de acuerdo, ¿no? Porque sí que creo que evidentemente hay gente que no ha sido identificada en su momento, pero que sí que ha desarrollado en paralelo, aunque haya trabajado en el Telepizza, ha estado desarrollando sus capacidades, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo una persona a lo mejor que con 13 años, ponte, ha sido evaluado de altas capacidades, ha tenido un CI 150, era un alumno genial, y luego por circunstancias X ha acabado trabajando en el Telepisa, pues porque, oye, la gente tiene que comer, es que eso es así, ¿no? Entonces no ha tenido las oportunidades porque no, a lo mejor precisamente no ha habido una intervención, simplemente pues tuvo una evaluación en su momento y ya está. Pero a lo mejor esa persona en paralelo lee sobre física cuántica porque le interesa o escribe relatos. Lo que pasa es que no se los enseña a nadie y no ha potenciado eso, digamos, de una manera pues práctica o profesional, pero eso no significa que no pueda desarrollarlo, ¿vale? Es cierto que hay ciertas capacidades que se van perdiendo si no las desarrollamos, ¿no? Pero bueno, yo sí que tengo que defender que en muchas ocasiones ese potencial está dormido, pero sí que puede despertarse, ¿no? También depende mucho de las circunstancias, si te has mantenido si has seguido aprendiendo a lo largo de los años, aunque no sea profesionalmente, es decir, ir a la universidad
tampoco es que sea mejor que investigar desde tu casa, ¿no? Quiero decir, a efectos de aprendizaje, no a nivel cerebral me refiero, ¿no? Tú estás aprendiendo igualmente, aunque no estés matriculado en la universidad, estás desarrollando esa capacidad de alguna manera. Entonces, bueno, yo aquí sí defiendo que bueno, esa capacidad puede mantenerse, ¿no? Que alguien que esté trabajando, que no esté trabajando de algo un poco más profesional, pues bueno, no quiere decir que no tenga otras capacidades. Entonces, bueno, esa persona puede seguir teniendo altas capacidades y puede seguir teniendo un potencial a desarrollar, ¿no? Y bueno, hay también estos estudios sobre neuroplasticidad que nos dicen que se siguen creando nuevas rutas cerebrales, nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida que nos permiten aprender cosas nuevas hasta, pues bueno, durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, aquí quería diferenciar entre varios tipos de persona adulta con alta capacidad, ¿vale? Tendríamos por un lado los que sí han sido identificados y por un lado les va bien y ya está, y otros que sí han sido identificados pero no les ha ido tan bien, ¿no? Y para ellos ha sido esa etiqueta que decíamos antes, pues como un estigma. Y de los que no han sido identificados tendríamos dos tipos, ¿vale? Y por un lado, pues a lo mejor hay alguien que no ha sido etiquetado, pero ha tenido un contexto favorable, tanto en la escuela como en casa, y ha podido desarrollar su capacidad y bueno, se siente feliz y pleno con su vida, le ha ido bien y ya está. Y bueno, no necesitas hacerte ningún tipo de prueba para saber que tienes una capacidad X, ¿no? Pero luego están las personas como yo, que no lo has sabido porque nunca te lo han dicho y eso te ha supuesto un problema. Porque, bueno, problemas de autoestima y problemas de autoconcepto, ¿vale? De no sentirte lo suficientemente capaz cuando en realidad sí lo eres, ¿no? Es decir, es ahí donde está el problema, ¿no? Y esos somos el tipo de personas que sí podemos necesitar una evaluación. Entonces, ¿qué beneficios tiene una evaluación de altas capacidades en adultos? ¿Tiene un beneficio educativo? Pues sí, puede tener un beneficio educativo, por lo que acabo de decir. Yo mismamente, aunque bueno, soy pedagoga y trabajo de ello, a raíz de descubrir mis altas capacidades, bueno, yo siempre he tenido como una predisposición hacia las artes escénicas. Me gustaban mucho cuando era adolescente, aunque no lo parezca, porque yo era muy introvertida, muy tímida. Pero bueno, recuerdo que estuve en teatro, me gustó muchísimo, se me daba muy bien, y mientras que, por ejemplo, otras cosas como bailar, cantar, me costaba mucho hacerlas en público, el teatro no. Porque como era hacer de otra persona, para mí era más fácil, ¿no? Era mucho más fácil. Y siempre me ha dado mucha rabia no haber potenciado eso. Me ha dado mucha rabia también la parte musical, porque a mí se me daba muy bien, pues bueno, música y tal. Estuve a punto de apuntarme al conservatorio. El año en el que yo estaba más decidida no quedaban plazas y ya al año siguiente, como ya era yo muy adolescente, ya dije yo que no. Y siempre me he arrepentido mucho de haber dicho que no. Pero ahora, a mis 27 años, pues estoy haciendo un curso de doblaje, que no sé en qué va a acabar la cosa. El año que viene quiero apuntarme a teatro a ver si es posible. Y quiero decir que siempre se pueden volver a intentar cosas. Evidentemente no es lo mismo que yo llevase ya 10 años actuando a empezar ahora. Pero bueno, también depende un poco de qué quieras hacer con tu vida. Yo esto quiero hacerlo simplemente como hobby, para pasármelo bien, para disfrutar, para también ser consciente de esas otras capacidades que tengo, porque yo sí que he sentido que me he obsesionado tanto, entre comillas, con la educación y la pedagogía, que he descuidado otras áreas del conocimiento o bueno, otras potencialidades como esto de las artes escénicas,
por dirigirme solamente hacia un área, ¿no? Que esto es algo que también le pasa mucho a niños y niñas con altas capacidades a la hora de elegir profesión, ¿no? Que es esto de, se me dan bien tantas cosas que no sé qué hacer, ¿no? Pues bueno, yo como tenía una obsesión con la pedagogía y ya luego descubrí por qué, porque a mí no me habían identificado, ¿no? Como tenía esa obsesión, pues dejé de lado todo lo demás, fui a por ello y he sentido que le he dado como demasiada importancia y había dejado de lado otras cosas y además encima no me había ido tan bien como yo quería, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los beneficios básicamente son conocerte a ti misma, ser consciente de que vales mucho más de lo que piensas, ¿no? Que ese es el principal problema. Y cuando uno se siente identificado con las altas capacidades es por cosas que te han pasado de pequeña, por cosas que has sentido, pero no por la inteligencia en sí, ¿vale? Ya en otra ocasión hablaré de ¿te sientes más inteligente? Si no, un poco en qué consiste este pensamiento. Pero bueno, principalmente no es la inteligencia lo que te hace sentirte identificada, ¿no? Y la sensación cuando te das cuenta es como de shock, como de no me lo puedo creer, ¿no? Y bueno, básicamente eso, beneficios, autoconocimiento, conocer tus capacidades, confirmar esa sospecha y decir, mira, que sí, que soy capaz, que puedo hacer más de lo que estoy haciendo, ¿no? Tampoco sin presiones, tampoco te presionen, ¿no? En plan de, tengo altas capacidades, ahora tengo que hacer un montón de cosas, pero yo creo que sí está muy bien. Yo creo que para todo el mundo, para cualquiera, es muy importante conocerse, entender tu pasado, curar heridas, porque todos tenemos heridas del pasado, a todos nos han pasado cosas en el colegio, con la familia, lo que sea. ¿Qué más beneficios tiene? Pues bueno, el otro beneficio que tiene básicamente es poder desarrollar pues potenciales que tenías ahí dormidos, ¿no? Saber que esa intuición que tienes de que esto se me podría dar bien, pero no, pues bueno, ya sabes que, oye, se te puede dar bien, que no estabas tú loca, que no se te da del todo mal doblar a tu perro en casa. Y nada, espero que os haya gustado. Bueno, animo a cualquier persona que crea que tenga altas capacidades a hacerse una evaluación. También os digo, si no te quieres evaluar, está bien, no pasa nada, ¿vale? No hay ninguna necesidad. Otra cosa que se me ha olvidado, claro, el tercer beneficio, esto es lo que pasa por hablar sin apuntar. Otro beneficio es, si tienes la necesidad de conocer a gente con altas capacidades, unirte a algún grupo de adultos o lo que sea, necesitas un informe. Luego también hay algunos terapeutas especializados en altas capacidades que también te piden un informe de altas capacidades, pues bueno, para saber que perteneces a ese colectivo, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, en ese sentido, pues si te quieres asociar porque quieres hacer pues activismo por las altas capacidades, pues también te viene bien, ¿vale? Entonces, bueno, ese sería el tercer beneficio. Resumimos, autoconocimiento, conocer tus capacidades y poder desarrollar potenciales dormidos y poder asociarte, hacer activismo por las altas capacidades, grupos de adultos, etc. Bueno, ya me dirás en comentarios qué te ha parecido mi primer vídeo. Y bueno, estos vídeos van a ser así, o así pretendo que sean. La idea es eso, poder hablar abiertamente un poco, o sea, de manera un poco distendida, de cuál es mi opinión de ciertas cosas, ¿vale? Ya me dirás si te ha gustado, si no te ha gustado, y bueno, sobre todo suscríbete. Y si tienes alguna pregunta, alguna temática de la que quieres que hable, pues también me lo dices. Bueno, soy Sandra Medina, pedagoga, tengo altas capacidades y puedes encontrarme en Instagram, Sandra Medina Pedagoga, o en mi página web haciendopedagogía.com. Muchas gracias por escucharme.